Hola, en esta serie de video vamos a entrar a un nuevo tema que obviamente está dentro de nuestro estudio sobre las normas comunes de todo procedimiento y vamos a revisar ahora la dimensión real del procedimiento, que es usualmente un tema o una noción que se trata bajo este rótulo de la formación, custodia y comunicación del proceso, tal como lo dice o lo regula el libro primero del Código de Procedimiento Civil. Pero como nosotros sabemos, es una nomenclatura un poco equivocada y sobre todo tomando en cuenta las distintas modificaciones que sobre todo ha traído la Ley 20.886 del día 14 de diciembre del 2015 a la fecha, que es la norma que viene a incorporar la tramitación electrónica en el sistema, va a hacer el reemplazo del paradigma ya del procedimiento físico, va a decir el expediente, que era su materialización, podríamos decir, más icónica, transformándola a esta carpeta virtual que en definitiva es la que ahora nos va a permitir conocer y entender la dimensión real del procedimiento. Hablamos de dimensión real porque hablamos de lo que en la práctica se ve y físicamente uno puede acceder. Bueno, físicamente entre comillas, me refiero a forma virtual, pero que es lo que deja el plano de las ideas como uno lo podía ver cuando hablamos de actos procesales, ¿verdad? No hablamos ya derechamente de una materialización a través de distintas formas que vamos a ver cómo está compuesta esta carpeta electrónica o carpeta virtual donde consta los actos de procedimiento. Bueno, en ese sentido entonces el expediente ya podemos decir que es una anécdota y parte del museo en muchos procedimientos. Bueno, esto ya venía con el influjo claro de la reforma procesal penal del año 2000 en adelante. Pero ahora ya viene a, podríamos decir, erradicar y ser la última piedra sobre la cripta de la materialidad, sin prejuicio que algunos tribunales todavía muy importantes por lo demás todavía tramitan con expediente, como por ejemplo lo hace los juzgados de policía local en nuestro país. Obviamente la tendencia es justamente a eliminar el expediente, ya por lo engorroso que significa mantener papeleo tras papeleo, y por otro por la necesidad de digitalizar, obviamente ahorro de recursos, y hasta si uno lo quiere desde un punto de vista ecológico, lo innecesario mantener papel todavía en soporte de actuaciones que perfectamente pueden ser estar en soporte digital. Bueno, en este sentido entonces la ley de tramitación electrónica sin duda es muy relevante y ha sido, podríamos decir, fundamentalmente complementada con dos autoacordados muy relevantes, uno el 71-2016 de la Corte Suprema y el otro el 85-2019 también de nuestro máximo tribunal, los cuales vienen a ser uno el texto básico y el otro refundido respecto a cómo se tramita o cómo se ocupa la carpeta electrónica en nuestro sistema. Bueno, la carpeta electrónica se conoce, como el registro electrónico de escritos, documentos, resoluciones, acta de audiencia y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en juicio. Esta definición está dada por el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil y fundamentalmente lo que dice es cuál es el contenido entonces de la carpeta electrónica. Vamos a ver que este contenido va a definirla y por tanto vamos a ir viendo uno por uno cuáles son los elementos que componen la carpeta electrónica. Pero esta actuación la actuación de las partes, de terceros y del tribunal en la carpeta electrónica es lo que nosotros conocemos como tramitación electrónica, que viene a reemplazar, como decimos, el paradigma de la tramitación física presencial en tribunales y al traslado a una virtualidad a través de sistemas informáticos. Bueno, los artículos 1 y 2 de la ley 2886 regulan entonces los principios, como conocemos de esta tramitación electrónica, y que son fundamentalmente el principio de equivalencia funcional del soporte, vale decir que entre el expediente y si es que lo hubiere, o lo que podría ser un expediente y el sistema, hay una equivalencia absoluta, vale decir, produce los mismos efectos que si fueran firmados o efectuados en papel dichas presentaciones o resoluciones, como vamos a ver. Además, el principio de fidelidad nos dice que eso debe ser un fiel reflejo de lo que ocurrió en el proceso. Importante eso porque vamos a ver que estos dos artículos lo que hacen es configurar la idea podríamos decir, de la exclusividad en la realidad del registro, ¿vale? Es decir, que el proceso es lo que se encuentra registrado en él. Todo lo que ocurra afuera o no está registrado no existe para efectos procesales. Además, también lo rige el principio de publicidad, vale decir que es la posibilidad de que todos accedamos, salvo las excepciones legales, por supuesto, por razones calificadas, a acceder a este sistema de carpeta virtual la que se encuentra en el portal del Poder Judicial, al cual se puede acceder a través de la oficina judicial virtual
que es esta especie de módulo de acceso, el cual contan todos los chilenos a través de la clave única, y todos los que tengan en realidad carnet de identidad pueden acceder a aquella a través de esta manera, y obviamente los abogados tenemos también privilegios especiales para poder litigar. Va a ser público para todos nosotros, salvo aquellas causas que tengan reserva, que no pueden ser vistas si no se tiene poder en el caso. Bueno, la ley también establece alguna excepción importante. Bueno, también el principio de buena fe, principio viene, podríamos decir, cuestionado en este curso, pero que obviamente acá también se ratifica por el hecho de una cuestión bastante clara, que es la mala utilización del sistema informático para fines espurios, ¿ya? Para decir, podríamos decir, el forum shopping que se conoce en jurisprudencia o en sistemas comparados, el cual existe para seleccionar cuál va a ser el tribunal que va a conocer del asunto. En este caso está prohibido por expresa disposición de la ley. Ya no se puede entonces usar el sistema informático para poder burlarlo a través de mecanismos que permitan evitar que un tribunal determinado, que por arreglar la distribución de causas que nosotros estudiamos en los videos del semestre pasado, nos tocara, y obviamente buscar a aquel que tenga más afinidad con nuestras posiciones. Eso está prohibido, y además también el principio de la buena fe lo reitera, y eventualmente el fraude procesal puede terminar con algún tipo de imposición de sanción por el pleno de las cortes respectivas. Asimismo, también existen otra parte de otros principios que lo que hacen en definitiva es reiterar esta idea de la búsqueda de la facilitación del acceso a la justicia, y por supuesto el principio de exclusividad que está en el artículo 20 del Acta 71 de 2016, que establece entonces la herramienta exclusiva de tramitación de causa es entonces este sistema de carpeta virtual a través de la oficina judicial virtual. Evitando entonces la creación de registros paralelos ni carpetas o expedientes físicos para la tramitación de las causas, que es una cuestión un logro, podríamos decir, bastante importante en nuestro sistema, ya que de hecho en los primeros albores de la reforma procesal penal, por ejemplo, algunos tribunales todavía mantenían carpetas físicas con cuestiones más o menos básicas, pero cuestión que ya se fue eliminando, y ahora ya podemos decir que el papel en sí es una rareza, sin perjuicio que algunos tribunales todavía tienen como una especie de registro interno, pero con cuestiones que no tienen ninguna validez para el resto de los intervinientes. Por tanto, está absolutamente claro que la exclusividad entonces es un principio fundamental de este soporte virtual. Bueno, ¿qué contiene entonces la carpeta electrónica, que es lo que nosotros estamos diciendo? Contiene entonces escritos, documentos, resoluciones, actas de audiencia y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en el juicio. Bueno, presentar o verificar es algo distinto. Presentar significa que fue efectuado ante el procedimiento, ante el tribunal o por el tribunal, y la verificación supone entonces la ocurrencia quizás fuera del mismo, y que después es incorporado a través de algún mecanismo de certificación, ¿ya? Eso en realidad es una cuestión de más de nomenclatura. Vamos entonces viendo cuáles son estos elementos. En primer lugar, los escritos, que sin duda es lo que nosotros más común vemos. Y el escrito es el soporte físico o digitalizado de un acto procesal de postulación de la parte, o de un tercero eventualmente. Y estos escritos son la manifestación emblemática, podríamos decir, del principio de la escrituración. Y es la forma clásica en que las partes o terceros se manifiestan en un juicio a través de presentaciones. Bueno, obviamente el escrito, que es la forma clásica, como acabo de decir, ha ido cediendo un poco de terreno frente a las nuevas manifestaciones de oralidad, que obviamente hacen que las presentaciones sean como nosotros lo estamos haciendo ahora, de forma verbal. El escrito materialmente es un papel, ¿ya? Y que puede ser digitalizado, conservando entonces su naturaleza, tal como lo dispone el artículo 2, letra A de la Ley de Tramitación Electrónica. Los escritos tienen una forma bastante clara, que es obviamente la forma es lo más, podríamos decir, que ha perdurado en lo clásico históricamente, ya que esta era la manera en que solemnemente se presentaba a la justicia la solicitud de alguna parte, ¿ya? Y esto tradicionalmente hacía a través de una fórmula verbal o fórmula escrita, de ahí desde la época de los procedimientos formularios en adelante del derecho romano. Y esto nos lleva entonces a que actualmente existen estas fórmulas, y todavía se mantengan en los escritos, obviamente de una manera mucho más simplificada, pero que sin duda podemos distinguir 4 de ellas. En primer lugar, la suma, que está establecida en el artículo 30 del Código de Procedimiento Civil, diciendo que la suma encabeza el escrito, indicando el contenido o el trámite que se trata el mismo. Vale decir el título del escrito, vale decir de qué es lo que vamos a ver en esa presentación. Un segundo, aparte del cuerpo del escrito, que es el contenido mismo de esta presentación, es la petición sobre la cual se va a resolver. Vale decir, aquí se presentan argumentos fácticos o jurídicos, que podríamos decir, la expresión escrita misma de la litigación. Vale decir, acá se litiga en la presentación, ya en el cuerpo del escrito. El petitorio va a ser la petición concreta que va a derivar del contenido,
sometida a la decisión del tribunal, que frecuentemente va acompañado de una fórmula sacramental, ya indicativa, podríamos decir, el sometimiento por parte de quien comparece a la gracia del tribunal, ya que como un clásico, el clásico ruego usted o solicito usted. Por tanto, ya, vale decir, podríamos decir un entendimiento que la justicia es una concesión graciosa, podríamos decir, de la autoridad. Una expresión clásica que viene incluso podríamos decir, de cuando todavía en poder ejecutivo o monarquía estaba fusionada con la idea de administración de justicia. Bueno, y por último, el otro sí, que eventualmente va a ser las peticiones anexas, que corresponde a otra cosa, podríamos, como lo dice su propia nomenclatura, y eventualmente por economía procesal están todas incorporadas en un mismo escrito, separadas por otro sí, y poner tanto otro sí como cuestiones o peticiones se puedan hacer. Como le decimos, esto es una manera de evitar sucesivas presentaciones de distintos escritos en un mismo, podríamos decir, carpeta o cuaderno en términos más podríamos decir, más físicos. Bueno, los escritos, aparte de estas 4 partes, deben estar firmados, y la firma tradicionalmente era, obviamente, como nosotros la conocemos, con un lápiz, ¿no? Se firmaba en el lápiz, en el escrito. Ahora, obviamente, la firma ha cedido a una manifestación, podríamos decir, distinta, que es a través de un mecanismo. Voy a aprovechar de exhibirle inmediatamente, ya lo tengo acá a mano. Es un mecanismo, podríamos decir, mucho más moderno, que a través de la firma electrónica. La firma electrónica puede ser a través de la oficina judicial virtual, que es una firma simple, que se entiende que la utilización de la firma electrónica es una manifestación, podríamos decir, está regulado, de hecho, por ley, que la utilización de la oficina judicial virtual con la clave única del Estado es la firma simple de quien lo presenta. Pero más existe esto, que es la firma electrónica avanzada, que es una clave con un certificado digital, el cual viene a ser la manifestación ya con una codificación respecto a que la persona que presenta es la que está, podríamos decir, suscribiendo el documento, todo acorde a la ley 19.799, que es la ley que regula entonces las presentaciones de forma digital. Bueno, los escritos se ingresan según lo que dispone el artículo 30 del CPC, señalando que se presentan por vía electrónica, conforme al artículo 5 y 6 de la ley. Además, también relacionado con el artículo 3 y 4 del auto acordado que ya hemos revisado. Y fundamentalmente se hace por vía electrónica y excepcionalmente de forma material, ¿vale? Es decir, presentado a través de conductos de la oficina de partes del tribunal. Esto es excepcionalísimo por razones que artículo 5 fundamentalmente de la ley 20.886 autoriza, que es efectivamente en aquellos casos donde no hay posibilidad del usuario acceder al soporte electrónico, o por razones de peso del documento, el archivo, etcétera, que son cuestiones que, como digo, buscan obviamente simplificar, pero